damos gracias, Señor. Te damos gracias y te damos toda la honra, Señor. Y toda la gloria, Señor. Y la alabanza es para ti, Señor. Damos muchas gracias en este momento, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra, Padre. Sí, Señor. Necesitamos de ti, Señor, damos sabiduría, Señor. Danos luz y sabiduría, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Aún bendice, Señor, a todos aquellos, Señor, oh Dios, que han de escuchar esta palabra, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En Zacarías, en el capítulo 12, en el verso 1, dice: y vino la palabra de Jehová con respecto a Israel. Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Es decir, cuando Dios creó los cielos y la tierra, también creó el espíritu del hombre. Es decir, tres cosas muy importantes con respecto a la creación: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. La Biblia nos dice que los cielos, la tierra y el espíritu del hombre, nos dice que los cielos fueron hechos para la tierra fue hecha para el hombre y el hombre fue creado para Dios, con un espíritu, a fin de que pudiese contactar a Dios, recibir a Dios, adorar a Dios, vivir a Dios y algo muy importante, cumplir el propósito divino en pro de Dios y ser uno con Dios, como dice en 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Con este propósito hizo Dios estas tres cosas importantes: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre, tan importante. Por eso la Biblia nos dice que los seres humanos somos diferentes a las demás criaturas. Los animales nada más pueden tener un cuerpo y un alma. Los ángeles nada más espíritu. Pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos una creación muy especial para Dios. En la Biblia encontramos vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 en el verso 1 Corintios capítulo 2, 11, de la primera carta de los Corintios. La Biblia nos enseña con respecto a lo que en este día el Señor nos va a llevar. Dice en el capítulo 2 de la primera carta de Corintios, en el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. Si nosotros no tuviéramos el espíritu humano, jamás sabríamos lo que Dios quiere. En nuestro espíritu Dios nos revela su voluntad, nos revela su deseo, su propósito, su anhelo, lo que Él quiere. Siempre nos lo va a revelar a nuestro espíritu. Dice en el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Qué importante es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es diferente de nuestra mente, de nuestra alma. Nuestra alma está compuesta de nuestra mente,
Nuestra mente puede solamente desarrollarse en el intelecto y en el conocimiento. Pero nuestro espíritu revela. Y allí es donde Dios enseña. Dice que nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu. No, dice, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. En el verso 14 dice que el hombre anímico, en otras versiones dice el hombre animal. Cuando se refiere a las personas, y la Biblia las llama como animal, el hombre animal o el hombre anímico o el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Qué importante es que nosotros siempre vayamos a la palabra y tratemos de nosotros de buscar en nuestro espíritu la revelación de la palabra que estamos viendo. El hombre animal es una persona que no vive por su espíritu, sino vive por su cuerpo y vive por su alma. A eso se refiere cuando dice el hombre anímico o el hombre natural o el hombre animal. Vamos a ver qué es un hombre natural, qué es un hombre anímico. Un hombre natural es un hombre que permite que su alma, que consta de la mente, la parte emotiva y la voluntad, domine todo su ser, y es uno que vive por su alma, no haciendo caso de su espíritu, no usando su espíritu, incluso comportándose como si no tuviese espíritu. Tal hombre no recibe las cosas del Espíritu de Dios y no es capaz de conocerlas. Al contrario, las rechaza. Por eso nosotros encontramos en las Escrituras que los judíos religiosos, los cuales ellos le exigían al Señor señales, milagros. Los griegos, filósofos, buscaban sabiduría. En 1 de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 22, dice: porque ciertamente los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Los milagros y la sabiduría, las señales son cosas que el hombre quiere ver. La sabiduría es el intelecto, la filosofía, la razón. Entonces, esto es lo que busca un hombre anímico, un hombre natural. Estos judíos buscaban sabiduría. Estas personas eran tales hombres para quienes las cosas del Espíritu de Dios eran necedad, lo que dice en el 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles necedad. ¿A qué se refiere esto? Dice la Escritura, se refiere que nosotros podemos buscar solamente la revelación de Dios en nuestro espíritu y saber por medio de nuestro espíritu con respecto a Cristo. El hombre anímico en su constitución interior no tiene la capacidad de percibir los asuntos espirituales. Por consiguiente, no puede conocer las cosas espirituales. No puede examinarlas o investigar. Y así llegar a un entendimiento claro con respecto a la verdad espiritual. Aquí la palabra espiritualmente se refiere al espíritu del hombre, el cual es impulsado por el Espíritu de Dios para que ejerza plenamente su función y reemplace
así el dominio y el control que el alma humana ejerce sobre el hombre. Solo por medio del Espíritu el hombre puede discernir las cosas del Espíritu de Dios. Un hombre que es gobernado y controlado por su Espíritu, este es un hombre espiritual. ¿Cuánto tiempo para muchos hemos tardado en saber qué es un hombre espiritual? Parece ser que es un asunto muy fácil, pero cuando se nos pregunta qué es un hombre espiritual, a veces no entendemos ni qué es un hombre espiritual. Según el versículo siguiente, puesto que Dios es espíritu, todas las cosas del Espíritu de Dios son espirituales. Por lo tanto, el hombre debe usar el espíritu humano para discernir y para conocer, las cosas del Espíritu. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el verso 24, el Señor le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en su espíritu, no con su mente, sino con su espíritu. Pero esto es algo glorioso. En este asunto no quiere decir que nuestra mente y nuestro intelecto no participan, o nuestro cuerpo. Realmente, cuando nosotros en nuestra voluntad nos hacemos uno con el Señor y nos unimos al Señor con nuestro espíritu, y desde lo interior de nuestro ser nos hacemos uno con nuestro espíritu, entonces nuestra voluntad queda sujeta a nuestro espíritu, por lo cual nuestro cuerpo, de la misma manera, a través de la unión que mi voluntad ha hecho con el espíritu, puedo yo someter al cuerpo, y así en espíritu y en mi alma y en mi cuerpo alabaré al Señor. Ahora bien, ¿qué es el hombre espiritual? El hombre espiritual niega su alma, no vive por ella, sino que permite que todo su ser sea dominado por su espíritu, es decir, su espíritu regenerado, en el cual mora el Espíritu Santo. Este es un hombre espiritual. ¿Cuántas veces se nos había dicho que un hombre espiritual era una persona que duraba 3, 4, 5 días ayunando o haciendo sacrificios? Orando 5, 6 o 7 horas, podría llegar la persona a ser una persona espiritual. Una persona que ora 5, 6 o más días, pero no conoce lo que es un hombre espiritual, así podrá estar orando todos los días y nunca podrá llegar a ser un hombre espiritual, aunque ore mucho y ayune mucho. Este es un asunto importante, conocer nosotros lo que es el cuerpo, lo que es el alma y lo que es el espíritu. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos qué es un hombre espiritual. Entonces, esto es un hombre espiritual. Un hombre que vive por su espíritu regenerado, el cual mora el Espíritu Santo de Dios. En ese espíritu humano, Dios nos ejerce la energía, el poder para que nosotros podamos enfrentar al enemigo. Si vamos a enfrentar al enemigo, lo tenemos que hacer desde lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu. Si nosotros queremos enfrentar a Satanás con nuestro intelecto o con nuestro cuerpo o con nuestra voluntad, no lo lograremos. Solamente lo vamos a lograr cuando nosotros tomemos la energía que hay en nuestro espíritu. Pero esto no es como se llega a decir, por ejemplo, en los movimientos, que Dios es una energía. No. Aquí estábamos que Dios es espíritu, no es una energía, es espíritu. Pero el Espíritu Santo nos transmite energía. Vive en nosotros, en nuestro interior. Entonces, si nosotros vamos a nuestro espíritu, allí el Señor va a infundir energía. Y vamos nosotros a vivir por ese espíritu.
obrando, actuando conforme al mismo. Romanos capítulo 8 en el verso 4 de Romanos. Romanos capítulo 8 en el verso 4 de Romanos. Podemos encontrar esta palabra muy importante para nosotros. Romanos capítulo 8 en el verso 4. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Qué importante, por eso es el fracaso de muchos de nosotros, porque no hemos sabido andar por el Espíritu. Tal persona puede discernir las cosas del Espíritu de Dios, porque en su constitución interior, la capacidad que tiene de percibir lo espiritual puede manifestar su función. Un hombre espiritual no se comporta conforme al alma, conforme a la carne, ni conforme al alma, o conforme a la vida del alma, sino que vive conforme al Espíritu, a saber, su espíritu mezclado con el Espíritu de Dios. Tal hombre es dominado, es conducido por el Espíritu mezclado. La Biblia nos dice también que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14, de la primera carta de los Corintios, dice: pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que nosotros, los seres humanos, llegamos a tener la mente de Cristo? Tenemos la mente, puesto que somos orgánicamente uno con Cristo, tenemos todas las facultades que Él tiene. La mente, la facultad de la inteligencia, el órgano del entendimiento. Tenemos tal órgano de la mente de Cristo, por tanto podemos conocer la mente de Cristo, a saber, lo que Él conoce. Ese es el plan de Dios, que nos quiere revelar todo lo que Él quiere, todo lo que Él conoce. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de la mente de Cristo, a través del Espíritu. Nosotros tenemos la capacidad para poder conocer las cosas de Dios por medio del Espíritu, porque llegamos a tener la mente de Cristo. Pero no solamente tenemos la mente de Cristo, también tenemos nosotros la vida de Cristo. Por eso nosotros podemos ser personas capacitadas a través del Espíritu. La caída del hombre. Este es un asunto muy importante. La caída del hombre. La caída del hombre. El hombre es diferente al resto de la creación. El hombre, al igual que los ángeles, tiene espíritu, y al igual que los animales, también tiene alma. Dios le prohibió al hombre que comiera de ese fruto, no solo con el fin de probar al hombre, sino porque sabía que dentro de él estaba la vida espiritual y la vida natural. Es decir, Adán tenía la vida espiritual, tenía su espíritu, y tenía la vida natural que está en su alma. Él tenía las dos vidas. Por eso Dios le prohibió al hombre que comiera del fruto prohibido. Porque al comer de ese árbol, su vida natural se iba a desarrollar. En eso consiste la caída de Adán y Eva. Que si ellos comían del fruto del árbol del conocimiento, su vida anímica, natural, se iba a desarrollar, y su vida espiritual iba a morir. Esto
Esto significa que perdería el conocimiento con respecto a Dios. Así de grave está el asunto. Adán iba a perder el conocimiento con respecto a Dios. El espíritu, el alma y el cuerpo del hombre después de la caída. ¿Qué sucedió después de la caída? Adán llegó a existir por el aliento de vida, el espíritu. El espíritu es el órgano que conoce a Dios y oye su voz. Tiene comunión con Él y puede conocerle bien. Después de que Adán cayó, su espíritu se adormeció. Al principio, Dios le dijo a Adán, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. El conocimiento del bien y del mal es maligno. Este conocimiento es mundano. Este es el fruto que Dios le prohibió al hombre. Este conocimiento es de este mundo y se fija solamente en la parte intelectual del alma. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, este conocimiento es maligno, es de este mundo y se fija solamente en la parte intelectual del alma. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, la vida de su alma se desarrolló y se elevó, creció. Cuando la vida anímica, la vida natural creció, se desarrolló. La vida espiritual se desarrolló. La vida se desarrolló y la vida espiritual fue suprimida. El conocimiento de Dios, perdió el conocimiento de Dios y murió. Eso fue lo que sucedió. Cuando la vida natural se desarrolló, la vida espiritual, es decir, su espíritu fue suprimido, perdió el conocimiento de Dios y murió. Después de que Adán y Eva comieron del fruto, vivieron algunos cientos de años. Esto muestra que la muerte, la que Dios habla, no era solo la muerte física. La muerte empezó con su espíritu. ¿Qué clase de muerte era? La definición científica de la muerte es la finalización de toda comunicación con el medio ambiente. Cuando el espíritu muere, pierde su comunicación con Dios. Cuando el cuerpo muere, por lo tanto, el hecho de que el espíritu haya entrado en su estado de muerte no significa que haya abandonado el cuerpo. Simplemente significa que perdió su conocimiento de Dios y que estaba muerto para Dios. Es decir, la situación del hombre cayó en una situación muy grave. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás es que el hombre no tenga contacto con Dios. Por eso Satanás ha inventado todas las religiones, porque la religión está basada nada más en la razón y en la mente de las personas. Mientras estén allí, Satanás está feliz, porque la gente no puede comunicarse con Dios, porque su espíritu está muerto para Dios. Entonces ese era el plan de Satanás, que el espíritu que Dios creó en el hombre, tan importante como los cielos y la tierra, fuera muerto para que el hombre no escuchara y no tuviera la revelación de Dios. Después de que Adán y Eva comieron del fruto, ¿qué fruto? ¿De qué fruto está hablando? Dios le dijo a Adán y Eva: no comas del fruto del árbol del bien y el mal. ¿De qué fruto está hablando? Algunos llegan a decir o inventaron que era una manzana, pero esto no dice la Biblia que este árbol
que Eva haya comido una manzana. Muchos dicen otras cosas sin comprobar lo que están diciendo. ¿En qué consiste la caída de Adán y Eva? Este es algo muy importante para nosotros los seres humanos, porque sabremos en qué consiste sin inventar cosas, sin inventarle, tal como lo dice la Escritura. Recordemos que Génesis fue escrito por Moisés, un hombre de Dios. Usted podrá escuchar o podrá leer otros libros, pero este libro de Génesis fue escrito por Moisés, y en este libro, y con este libro, tenemos que caminar y tenemos que seguir adelante con esta revelación que Dios le dio a Moisés. Entonces, ¿en qué consiste el fruto? Adán y Eva comieron del fruto. Vivieron algunos cientos de años. Esto muestra que la muerte, la que Dios habla, no era solo la muerte física. La muerte empezó con su espíritu. ¿Qué clase de muerte era? En ese momento que ellos comieron del árbol del fruto prohibido, empezaron ellos a ejercer su intelecto, su voluntad. Y su espíritu muere y pierden el contacto con Dios. En esto consiste la caída, sin inventar nada. La muerte espiritual significa que la comunión con Dios cesó. Cuando Adán desobedeció a Dios, su espíritu murió. El espíritu estaba en él, pero estaba muerto para Dios. Había perdido sus facultades, el conocimiento intuitivo que el hombre tenía de Dios en su espíritu se corrompió por el pecado, y el espíritu quedó muerto para las cosas de la esfera espiritual. Esto es la verdadera caída del hombre. En esto consiste. A partir de entonces el hombre puede tener religión, puede tener moral, puede tener educación, puede tener aptitud, poder, salud física y mental, pero está muerto para Dios. Puede hablar acerca de Dios, hacer conjeturas acerca de Él y hasta predicar el Evangelio, pero está muerto para Dios. No puede oír la voz del Espíritu de Dios. Su espíritu está muerto. La muerte espiritual del primer hombre se extendió gradualmente al cuerpo. Aunque después de que el espíritu murió, el hombre siguió vivo por un tiempo largo. Durante ese lapso la muerte estaba operando en él hasta que su espíritu, alma y cuerpo quedaron totalmente embargados por la muerte. En ese entonces, aquel cuerpo que podía haber sido transformado y glorificado, regresó al polvo. Cuando el hombre interior dentro del hombre quedó en caos. El hombre interior quedó en caos y caído. Su cuerpo físico estaba destinado a la muerte y la destrucción. De ahí en adelante el espíritu de Adán, así como sus descendientes, quedaron bajo el dominio del alma. Poco después el espíritu fue absorbido por el alma del hombre. El alma se fusionó con ella y las dos partes quedaron entretejidos. Por eso en Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos, en el verso 12 dice que la palabra de Dios tiene que separar. Tiene que separar. Hebreos capítulo 4 en el verso 12. Dice que la palabra tiene que separar. Tiene que entrar y hacer una separación. Eso es lo que nos dice la Escritura en Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12. Originalmente, el Espíritu tenía la capacidad de conocer a Dios, servirle. Ahora había perdido sus funciones. Había caído en un estado comatoso.
aunque todavía están allí, era como si no estuviese. Eso es lo que dice Pablo. El hombre natural no percibe, tiene el espíritu, tiene su espíritu dentro de él, pero vive como si no lo tuviese, está muerto. Sus funciones habían caído en un estado comatoso, aunque todavía estaba allí, era como si no estuviese. Este es el significado de la expresión que leemos en Judas, los anímicos que no tienen espíritu. Vamos a leer Judas en el capítulo 1, en el verso 19 de Judas. Qué importante es para nosotros poder ver nosotros las funciones de nuestras tres partes. La función de nuestro cuerpo, la función de nuestra alma y la función de nuestro espíritu. En Judas nos dice la Escritura, en Judas en el capítulo 1, en el verso dice 9, pero 1:9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen lo que no conocen y lo que por naturaleza entienden. Se corrompen como animales irracionales. Esta gente que nos está hablando Judas, dice, más quiero, del verso 5 dice, más quiero recordar, aunque lo habéis aprendido todo, de una vez para siempre, que el Señor, habiendo salvado al pueblo y sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a los ángeles que no guardaron sus principados, sino que abandonó su propia morada, los ha guardado en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí está hablando que en nuestros tiempos habrá hombres perversos. Lo que dice en el capítulo 1, en el verso 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos, nubes sin agua arrastrados por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. En el capítulo dice, en el capítulo 1, en el verso 18 dice que en los días postreros, en estos días que estamos viviendo, habrá burladores que andarán según sus impías concupiscencias. Estos son los que causan divisiones, los que se meten en la iglesia y causan divisiones y causan problemas. Estos son los hombres anímicos. Ya sabemos que es un anímico, es un hombre natural, es uno que vive y actúa conforme a su alma, que no tienen espíritu. Aquí dice que no tienen espíritu. Es decir, su espíritu del hombre, aunque murió en el principio, cuando Adán y Eva cayeron, su espíritu no se salió, ahí está. Aquí dice que viven como si no tuvieran espíritu. Esos son los animales. Los animales nunca podrán andar en el espíritu porque no tienen. Pues estas personas como si no lo tuvieran, como si no tuvieran espíritu. Así es lo que hoy vemos en la gente. La gente se comporta como un animal y vive como si no tuviera un espíritu. En este versículo se nos alude al Espíritu Santo. En este versículo se alude al Espíritu Santo, no se alude al Espíritu Santo, sino al espíritu humano, ya que la expresión anterior dice anímico. Si el alma es humano, el espíritu a continuación también debe de ser humano. La posición de este pasaje. Entonces, Dios es Dios de los espíritus. Eso lo dice en Números 16:22. Dios es Dios de los espíritus. Aunque este espíritu está muerto para el hombre natural, aunque está muerto su espíritu,
está muerto para Dios todavía. Pero este espíritu que está muerto para Dios, no está muerto para el mundo. Es decir, que un hombre caído le funciona tanto su cuerpo como su alma y como su espíritu. Para Dios está muerto, pero para el mundo no. Para el mundo está muy activo, como la mente y el cuerpo. De hecho, está muerto para Dios, pero sigue activo en otras áreas. En algunos casos, un hombre cuando puede tener un espíritu más fuerte que su alma y su cuerpo, y puede todavía gobernar sobre su ser, pero la mayoría de las personas son anímicas o carnales. No obstante, hay personas, como dijimos anteriormente mencionadas, que son espirituales, ya que esos espíritus son desarrollados que tales personas pueden aún vivir por su espíritu. Estas personas llegan a desarrollar su espíritu muerto que murió, su espíritu antes de ser regenerado. Estas personas pueden vivir por su espíritu. Podamos entender que su espíritu está muerto para Dios, pero no está muerto para el mundo. Por eso la gente religiosa habla de las cosas espirituales. ¿Cómo tiene en comunión la gente con sus ídolos, con sus imágenes? Sus misas, sus religiones, sus proselitismos los hacen desde su interior, desde su espíritu muerto. Repetimos, está muerto para Dios, pero para el mundo y para el diablo está vivo. Estas personas llegan a tener este contacto con los espíritus malignos, con las imágenes. Por eso sienten que esa imagen los está ayudando, porque su espíritu que está vivo para el diablo, y el diablo allí les hace sentir que la imagen los está ayudando. De esta manera, todos los que van a las misas y que van a los ídolos tienen contacto con los espíritus malignos. Entonces podemos decir que su espíritu muerto está muerto para Dios, pero está vivo para las cosas mundanas y para las cosas espirituales. En otras palabras, podemos ver nosotros a esta gente que ha desarrollado su espíritu y no ha sido regenerada. Su espíritu ha sido desarrollado de tal manera que su espíritu llega hasta gobernar su alma y su cuerpo. Esta gente también se le puede llamar espiritual, porque tiene contacto con los espíritus malignos. Tenemos a los adivinos, tenemos a los agoreros, a los hechiceros, a los brujos. Todo este tipo de gente es muy espiritual, tiene contacto con los espíritus malignos, por lo cual lo podemos llamar gentes espirituales. Gentes espirituales que se unen a Satanás desde su espíritu, su alma y su cuerpo. Todo lo contrario con respecto a Dios. Dios quiere que nosotros seamos espirituales. Vivamos por nuestro espíritu, teniendo una comunión por medio del Espíritu Santo. No por espíritus malignos. O sea, ese espíritu de las personas está muerto para Dios, pero está vivo para Satanás. Allí pueden ellos tener comunión. El alma, en la caída, el alma se sujetó a las exigencias de los sentidos y se convirtió en su esclava. Así que aun cuando el Espíritu Santo luchara por darle lugar a Dios, el esfuerzo sería inútil. Por eso las Escrituras dicen: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Génesis 6:3. En la Biblia podemos ver la carne. Se refiere a la vida y la naturaleza del alma y del cuerpo del hombre, no regenerado. A menudo se refiere a la naturaleza pecaminosa que se halla en el cuerpo. Esto es carne. Es la naturaleza común al hombre y a los animales. Ahora el hombre se conduce bajo el control de la carne y no le es posible escapar. El alma reemplazó al espíritu, que era el que gobernaba. Ahora todo es independiente y centrado en el yo.
Ahora el hombre se conduce según los deseos del corazón, aún en asuntos religiosos y en su búsqueda más celosa de Dios. El hombre se vale del poder de su alma y toma decisiones independientes para buscar a Dios a fin de agradarle. Ahora bien, sin revelación del Espíritu Santo, el alma no solo se desarrolla de esta manera, sino que además es controlada por el cuerpo. Recordemos que el cuerpo quiere controlar el alma y además quiere controlar el espíritu humano. El alma, por su lado, también quiere tener control. El espíritu, por el otro lado, también quiere sujetar al alma y al cuerpo. Los deseos del cuerpo son sus sensaciones y sus exigencias. Reclaman obediencia del alma para que lleve a cabo sus órdenes y los satisfaga. No solo están todas las tendencias de Adán, no solo están todos los descendientes de Adán muertos en su espíritu, sino que son de la tierra, son terrenales, están completamente bajo el control de la carne y de acuerdo a la vida del alma y en la naturaleza carnal. Tales personas no pueden tener comunión con Dios. Algunas veces expresan su fuerza intelectual, otras veces su lujuria, y frecuentemente expresan dos cosas: la carne controlada, la carne descontrolada, sin ningún control. Aunque el hombre sea anímico, se da cuenta de la incertidumbre de esta vida y busca vida eterna, la que Dios nos promete. Sin embargo, el hombre nunca encontrará la verdad relacionada con la vida por medio de su mente, ni por medio de teorías, ya que estas son medios fidedignos. Muchas veces las personas inteligentes sostienen puntos de vista diferentes. Las teorías llevan a las personas al error. Es hacer castillos en el aire y no conducen a nada salvo a la oscuridad eterna. En 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 14, se nos habla de las personas anímicas, naturales, no regeneradas. Dice que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, son necedad, no las puede entender porque se han de entender y discernir espiritualmente. El hombre natural es controlado por sus almas, las cuales dominan sus espíritus. Son controlados por sus almas, las cuales son opuestas al hombre espiritual. Aunque puedan ser muy inteligentes y tengan ideas y teorías maravillosas, no pueden decir nada acerca de las cosas del Espíritu de Dios. No puede recibir la revelación del Espíritu Santo. Qué diferente es esta perspectiva de la del mundo. El mundo piensa que el poder intelectual y la razón del hombre son omnipotentes y que el hombre puede descubrir toda clase de verdad en el mundo por medio de su mente. Pero la palabra de Dios considera todo esto como vanidad. El pecado dio muerte al espíritu y la muerte espiritual pasó a todos los hombres, de modo que todos los hombres están muertos en pecado y en sus transgresiones. El pecado también hizo que Adán se independizara, de tal manera que la vida anímica se convirtiera en una vida independiente y egocéntrica. Es un hombre que solo piensa en sí mismo, nadie más. El yo se centra en su yo, en lo que él desea, en lo que él quiere. Además, el pecado le dio al cuerpo poder para que la naturaleza pecaminosa reinase por medio de él.
Es decir, Satanás quiere reinar este mundo. ¿Cómo lo puede lograr? A través dándole poder al hombre, a su cuerpo, y desarrollando el alma de las personas, para que estas personas lleguen a componer el reino satánico que hoy ejerce y está en este mundo tan activo. La Biblia nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás, donde tiene un reino, donde multitudes lo siguen y lo alaban y lo buscan todos los días. Satanás les da fuerza a su cuerpo. Al contrario, Dios a sus hijos nos da fuerza a nuestro espíritu. En nuestro espíritu Dios nos da energía para enfrentar a Satanás y a sus demonios. Satanás, pues, quiere tener, y ya lo tiene, un reino de gentes en las cuales les promete riquezas, fama. Tenemos mucha gente que se consagra. Hoy mismo podemos verlo. Podemos ver cómo la religión misma está invitando a la gente a que se consagre a la Virgen de Pueblito, a la Virgen de Fátima. Hoy lo podemos ver, usted lo puede ver, cómo los sacerdotes católicos disfrazados están invitando a la gente a que se entregue totalmente a estas imágenes, que se consagre. ¿Qué es la consagración? Es cuando la persona se entrega en cuerpo, en alma y en espíritu a las imágenes. Pero detrás de las imágenes está Satanás y están consagrados a esas imágenes. Esas imágenes les exigen caminatas, les exigen sacrificios. Esa gente está movida por su cuerpo, por su alma y su espíritu humano, que está muerto para Dios, para sus actividades está vivo. Lo contrario, Satanás les da poder a ellos en su cuerpo para que formen un cuerpo, un reino donde Satanás puede expresarse. Y lo podemos ver como reina. Por todo lo contrario, Dios también tiene sus hijos, que somos nosotros, y nos está dando el poder para poder nosotros salir de estos enredos que el diablo tiene. Por lo contrario, nuestro Dios nos promete vida eterna, felicidad, paz y alegría. Por eso podemos decir que el reino de Dios está aquí en la tierra para todos aquellos que quieran recibir. Le damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por todo, Señor. Te pedimos que sea una bendición, Señor, para todos aquellos que haya llegado esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.